yo tenía un largo rubio. Mi madre me dijo que tenía que cortarme el pelo, que quedaría muy bonito con mi estructura ósea. Así que cortó todo mi pelo y no se veía bien. Y hizo que mucha gente se burlara de mí durante quinto grado. Y ese era uno de los motivos. Y la segunda motivo de quinto grado fue un poco horrible. Fue porque quinto grado es como ese primer año en el que empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo hago que se escuche mi voz? Y debo ser honesta, fue incómodo, estaba luchando, no estaba clara para mí cómo tenía que poder hacer estas cosas. Tenía esta mejor amiga que lo tenía todo descubierto. La chica era perfecta. ¿Cuántos de vosotros tenéis alguna amiga de estas perfectas? Era perfecta. Primero, era absolutamente hermosa. Tenía el cabello largo, largo. Escuchar esta palabra, la palabra clave, pelo largo, ojos marrones, que se podían volver verdes cuando necesitaba. Era increíble. Era fascinante. Y todas las chicas la amaban porque era amable y era leal y las profesores la adoraban porque era inteligente y comprometida y los chicos que se enfrentaban eran los que importaban de verdad en aquella época, los niños. Si en aquella época algún niño de quinto grado hubiese ido a hacerse un tatú y se hubiera puesto un nombre en su brazo, hubiese sido el nombre de esa chica. Porque incluso su nombre era perfecto. Molly. Molly. Lo sé, recuerdo caminar por el amplio pasillo de la escuela primaria al lado de mi querida mejor amiga Molly, porque no podíamos ir una sin la otra. Y el director de la escuela, el hombre más poderoso de la escuela, venía caminando hacia nosotros y cada vez que nos veía se detenía y hacía esta cosa con las manos en las caderas y decía: ¡Eh, Molly, Molly! Mirando hacia atrás. Un poco inapropiado, la verdad. Pero bueno, eran los principios de los años 90. Era un momento diferente, ¿cierto? Vamos, ¡hey, Molly, Molly! Y luego él simplemente seguía caminando. Como si yo ni siquiera estuviera allí. Recuerdo muchas noches llorando a mi mamá, deseando poder encontrar esa cosa para hacer que mi voz fuera escuchada. Y luego sucedió, fue al final de mi quinto grado, a todos nos dieron una tarea que se suponía que debíamos de hacer. Escoger un libro de niños y luego ir a leerlo a una clase de tercer grado y yo escogí El dedo gordo del gigante. Sí, ya sé, raro, pero es lo que yo cogí. Es un clásico americano, ¿verdad? Y recuerdo haber tomado ese libro y haberlo leído pensando que lo leería muy bien, que le pondría emoción y todo como lo haría, el sentimiento. Y recuerdo entrar a esa clase de tercer grado donde se supone que debía de leer mi libro. Y fue muy al final del año escolar, al final del día. Todos los que sois profesores sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y los niños estaban ahí en tercer grado simplemente rebotando por las paredes de pie, todo lleno de loco. Y la profesora estaba ahí sentada al fondo diciendo: por favor, dejar que venga el autobús y que se lleven a estos niños de esta clase, ¿verdad? Estábamos en ese punto. Y entré ahí con mi libro y pensé: oh, esto no va a funcionar, no podemos simplemente leer esto. Así que decidí dejar el libro y simplemente comencé a contar la historia. Y dentro de esas primeras frases sostuve a esos niños de tercer grado en la palma de mi mano. Sentí ese poder, el poder de que podía hacerles hacer cualquier cosa. Terminé de explicar esa historia y se encendió una bombilla y dije:
Tal vez si quisiera que mi voz fuera escuchada para difundir mi mensaje y compartir lo que yo sé que es verdad y bueno en el mundo, lo que tengo que hacer es contar una historia. Y dejarme deciros que yo no volví más al 5.º grado el resto del año. Yo estaba de gira en toda mi escuela. Pindra es el dedo gordo del pie de los gigantes, lo cual no fue muy bueno para mi propia popularidad. Pero lo que realmente es que era muy importante, porque yo recuerdo caminar en uno de los últimos días de clase, al lado de esos pasillos largos, ¿verdad?, de la escuela, con mi mejor amiga Molly, y el director vino caminando hacia nosotras e hizo lo que hacía siempre, porque simplemente puso sus manos y no podía evitarlo, Dios lo bendiga a ese hombre. Bueno, y de todos modos, luego se volvió hacia mí y dijo: ¡Oh, Indra! He escuchado que has estado explicando unas grandes historias. Sigue así. Y así lo hice. Sí. Y ahora estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí con todos vosotros. Y esta es la razón por la que sé que tú sabes que en este momento, en el tiempo, es el momento para todas vuestras voces, individualmente y colectivamente, que sean escuchadas. Es hora de ir a tope, all in, de todo lo posible que tienes, sabes que es verdad, que se tiene que hacer siempre, y lo sabes, a través de la historia que cuentas. Y no te equivoques, estas son historias que ya tenemos y que todo lo que tienes que hacer es saber cómo utilizarlas. ¿Estás emocionados o qué? ¿Y sabes cuáles son las buenas noticias? Incluso si no estuvieras emocionado, no importa, porque yo tengo suficiente entusiasmo por la posibilidad de que tus historias circulen. Así que, para que tú puedas aprovechar el poder de tu historia, es muy importante que entiendas por qué la narración de tu historia funciona tan bien. Sé que has oído mucho sobre las historias, pero ¿qué sucede realmente cuando cuentas historias, cuando escuchas historias? De ahí vamos a pasar a la clarificación de lo que realmente es una historia, porque las historias son la base de la comunicación humana, pero esto es en lo que se ha convertido. Storytelling es como una palabra de moda, que es fantástico. Más personas son conscientes del poder de la historia, que necesita un poco de seguridad laboral, un poco de trabajo. Sin embargo, cada vez que una palabra, un concepto se convierte en una palabra de moda, nos desconectamos un poco de lo que eso realmente significa. Lo que significa cada uno de vosotros está perdiendo la oportunidad clave para contar una historia. Finalmente, quiero que salgáis de esta situación hoy con un poco de claridad en alguna estrategia infalible muy específica para que puedas comenzar a contar tus historias mejor de lo que ya lo haces. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Primero, ¿por qué la narración funciona tan bien? Comienza todo aquí. La historia tiene la capacidad innata de comunicar el verdadero valor de algo. ¿Cuántos de vosotros alguna vez se han quedado atrapados en alguna conversación cuando les habláis sobre la oportunidad de New Skill? Ah, el dinero, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna conversación con alguien y pensáis, si solo entendieran el valor no solo de los productos, sino de la oportunidad, o ni siquiera de la oportunidad, pero esta comunidad, de esta familia, que se convertirán en una mejor versión de ellos mismos simplemente por decir sí? ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis sentido ese pequeño problema como que por qué no entienden? Que es porque los humanos no queremos tomar nuestras decisiones basadas en lógica.
Así es como lo haremos, no tenemos ninguna otra opción, pero nuestra preferencia es tomar decisiones basadas en las emociones que sentimos y cómo hacer que alguien sienta algo para sentir el valor potencial que hay ahí para ellos, contándoles estas historias. Ahora, el antropólogo quería poner esto a prueba para ver ¿qué compra la gente? Si compran el objeto y las viñetas al respecto, la ciencia detrás de la descripción, o compran la historia buena del objeto y también por diversión cuánto pagan por ello. Así que hicieron un estudio y reunieron 200 objetos. Gastaron un total de $250, así que no es como que estuvieran arruinados, pero luego tomaron cada uno de esos artículos y los pusieron en eBay con una historia para ver cuánto pagaría la gente por ellos. Vamos a mirar. Aquí, este es un juguete de caballo rosa usado, uno de los artículos. Y puedes ver que gastaron $1 en él. Ahora, antes de seguir adelante, todos podemos, por favor, comprometernos y estar de acuerdo a que las cosas de los 80, claramente este es un caballo de los 80, sin juzgarlo, sin nombre, este caballo rosado plateado, todos estamos de acuerdo en que las cosas de los años 80 no son antiguos. ¿Podemos estar de acuerdo con eso, por favor? ¿Sí? Gracias. Siento que esto no es un caballo antiguo, es solo un juguete viejo usado. ¿Está bien? Entonces lo pusieron en eBay por $1, pero luego escribieron una historia. Ahora, aquí está la historia. La historia era de una mujer, una familia, de hecho, que recientemente habían dejado a su hija en la universidad. Si alguno de vosotros habéis dejado a vuestro hijo en la universidad, sabéis de lo que hablo. Yo, de hecho, cuando dejé a mi hija en secundaria pensé que me iba a morir, así que no tengo muchas ganas de que llegue la situación de la universidad. Pero la madre llegó a casa sintiéndose un poco sentimental y empezó a repasar algunas de las cosas de su hija y encontró este caballo y de repente tuvo un recuerdo y era que todos los días este caballo al final del día fue el primer nombre que vio la madre porque su hija estaba junto a la ventana trotando el caballo por el alféizar de la ventana esperando a que su madre fuera del trabajo. Primero veía al final y la mamá esperaba que quien quiera que comprara el caballo lo usara como recordatorio de que aunque los días a veces pueden parecer bastante largos, los años son tan cortos. Es historia, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros estáis diciendo? Alguien compró este caballo por $104,50. Ahora, espero que un poco de ti mismo. También espero que te sientas un poco incómodo con eso, porque el que no vale un dólar está, pero que como persona no comprende la historia de que podría significar vidas presente de la nostalgia de ver la belleza de tu vida antes de que pase. ¿Cuántos de vosotros podríais utilizar este recordatorio de vez en cuando? No os equivoquéis, estáis atrapados en conversaciones sobre valores. Significa que estáis tratando de encontrar la lógica y de lo que realmente necesitan, lo que necesitas son las historias detrás de los ingredientes, las historias de lo que la ciencia puede significar en sus vidas. Ahora, ¿cuántos aquí en esta sala tenéis objetivos aquí?
Solo un par de vosotros. Bueno, está bien. Bueno, tenemos un par. Siento que no sería muy justo de mi parte mostraros esto sin mostraros los resultados finales. Entonces veremos cómo debería de funcionar con la estrategia y lo que significó para ellos. Recuerda que gastaron $250, ganaron $8,000. Está bien, eso es un 310% de incremento en sus esfuerzos. Ahora quiero que pienses esto en lo que significa para ti y para tu negocio de New Skin y ir all in. Empezar a de verdad explicar tus historias de lo que significa esto en tu vida, qué tipo de diferencia podría hacer en la comprensión del valor que está aquí para ofrecer. Entonces, hablemos de la segunda razón por la que las historias son tan importantes, y es que las historias son la forma en que nos conectamos con las personas desde el principio de los tiempos. Esto ha sido en realidad el tema de mi tercer libro, el Story Edge. Este ha sido nuestra evolución, es compartir historias humano con humano para explicar conceptos elevados y conectarse con personas en un nivel diferente. Ahora, para probar esto, la capacidad de las historias para conectarse, vamos a hacer un poco de participación de la audiencia. Así que esto es lo que quiero que hagáis. Gírate a tu vecino y dile, buenos días. Esto es, no es todo el ejercicio, no te levantes, está bien. Y aquellos de vosotros que recurren a varios vecinos, tendréis que elegir uno, está bien. El que sobresalga más, el que más te guste. Ahora, estoy bromeando. Podemos tener algunos grupos, así que quiero que te gires a ese vecino y quiero que le digas, no tienes que explicarles una historia, no nos vamos a adelantar aquí todavía, pero quiero que les cuentes sobre la importancia de la perseverancia. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido que perseverar antes en este negocio? Todos hemos tenido que perseverar, ¿verdad? Así que tomaros un momento, giraros a vuestro vecino y hablarles de la importancia de la perseverancia. Entonces, hablaros y deciros cuándo habéis tenido de vuestra perseverancia en algún momento de vuestra vida. Muy bien. Ok, ¿estamos listos? Bien. ¿Cuántos de vosotros aprendieron algo bueno de vuestro vecino? ¿Cuántos de vosotros habéis descubierto cosas de vuestro vecino que ni siquiera sabíais? Os habéis conectado, habéis hablado, habéis aprendido cosas a través de la conversación de la perseverancia con vuestros vecinos. Vamos a pasar a la segunda parte de este ejercicio. ¿Estáis preparados? Quiero que volváis otra vez a giraros a vuestro vecino exactamente, pero esta vez quiero que les cuentes sobre la primera vez o la peor vez que te caíste de tu bicicleta. Y si no vas en bicicleta, pues entonces la primera vez que tuviste que enfrentarte a algo, como por ejemplo el primer día que fuiste al colegio o alguna cosa. La primera vez o el peor momento en que te caíste. Vamos, hablar. Decíroslo, contároslo uno al otro.
Explicaros la historia de vuestro peor momento en una caída a lo largo de la vida. Vale, regresamos. Ok, ya nos hemos explicado la historia. Hola. Bueno, esto sucede todo el tiempo, siempre que hago esto en todas las salas. La gente sigue y sigue y sigue explicando su historia y no me escuchan, pero esto sucede siempre. Las historias son casi imposibles. Este truco más antiguo del mundo. ¿Todavía aquí? ¿Seguís aquí? ¿Estáis aquí? Ok. Siempre quedan algunas que todavía. Bueno, muy buen trabajo. Hablemos de qué acaba de suceder en esta sala ahora mismo. Tengo una perspectiva diferente a la que todos vosotros, porque puedo verlo como un todo. Así que hablemos de ello primero en un gran nivel, macro nivel. ¿Cuántos de vosotros, en primer lugar, gracias, muchísimas gracias por participar? Hicisteis un gran trabajo hablando sobre perseverancia. Todos nos tomamos muy en serio lo importante que es la perseverancia, pero notaste que el volumen en la sala era como 2 veces más alto cuando estabais contándoos la historia de cuando os caísteis. Es la energía de la habitación era diferente. Y no solo eso, sino que mientras miraba alrededor de la habitación, toda la habitación comenzó a moverse. Vosotros os inclinabais, hacíais esto, os movíais hacia arriba, hacia abajo. Muchos de vosotros estabais gesticulando, hacíais así con las manos como si estuvierais dándole a la bicicleta y subíais y bajabais la colina y entonces ibais haciendo todo, explicando todas las cosas con todos los detalles, con la cabeza, con el cuerpo, con la cara, con el ruido, con todas las cosas. Os reíais y hablabais del dolor de cada uno de vosotros. Esa es una historia para una época diferente, pero fue una experiencia completamente diferente en la habitación, en el espacio entre estos dos mensajes. Y la razón de esto es que cuando contamos nuestra historia, simplemente somos más nosotros mismos. Ya escuchaste anteriormente de ser auténtico y muchas veces pensamos, especialmente me refiero a los dueños de negocio, estamos hablando de un producto muy científico, de alto nivel y una oportunidad exquisita y sientes la necesidad de hacerlo simplemente siendo muy serio y profesional. Pero cuando contamos nuestra historia, somos más nosotros mismos. La gente quiere hacer negocios contigo como si fueras tú mismo. Y eso les da el permiso para ser más ellos mismos también. Y esto es así como construimos estas relaciones, porque en última instancia, ¿no te sientes como que conoces a la persona que tienes a tu lado mucho mejor de alguna manera que antes? ¿Verdad? Sobre cómo se cayeron. ¿No te gusta un poco más esta persona? Algunos de vosotros dicen que no. Esa persona es una mujer maníaca sentada a mi lado. Está bien, pero conoces más a alguien cuando comparten su historia. Así es como generamos confianza. Así es como construimos puentes rápidamente y profundamente. Y una última ventaja de usar tu historia, no se necesitaría simplemente un pequeño ajuste de tu historia de la bicicleta para hacerlo una historia sobre la importancia de la perseverancia. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste encima de una bicicleta? Y claro, tendrás que buscar una alternativa a esa historia para explicar la importancia de lo que es la perseverancia. Pero cuando estés ahí fuera, teniendo que discutir y poner en contexto los conceptos altos de alto nivel,
Utiliza tus historias para hacerlo. Y la última razón por la que vale la pena invertir en contar historias es porque vamos all in en cada cosa de lo que estás haciendo aquí, y en la última instancia son las historias lo que vamos a recordar. Y hay un motivo para ello. Es que el proceso de storytelling es un proceso co-creativo en sí mismo. Así que, por ejemplo, mientras te cuento yo mi historia, estás creando tu propia versión de ella en tu mente. Estás tomando mis palabras, sí, pero estás agregando tus propias imágenes de tu propia vida. Experimentarás tus emociones, tus deseos, tus cosas. Déjame preguntarte, ¿cuántos de vosotros, cuando estaba yo contando la historia sobre quinto grado, os imaginabais vuestra mejor amiga o mejor amigo de quinto grado? Sí. ¿Cuántos de vosotros imaginabais cuando yo hablaba caminando por el pasillo? ¿Cuántos de vosotros podíais pensar en vuestro pasillo de vuestro colegio? Sí, ¿verdad? Claro. Levantar la mano, claro. Porque yo sé lo que estoy haciendo aquí arriba. Yo sé que otra manera, yo sé que al compartir esta información con todos vosotros en la forma de una historia, encontrarás a medio camino, y como resultado del mensaje significará más para ti y tú lo recordarás durante más tiempo. Porque como dijo Rudyard Kipling, si se enseñara la historia en forma de historias, nunca sería olvidada. ¿Cuántos de vosotros estáis aquí soportando los altibajos de la vida empresarial porque quieres ser olvidado? No, no estarías aquí. Así es como de verdad dejas tu legado. Así es como tú marcas una diferencia para que tu voz sea escuchada a través de todas las historias que cuentas, que ellos serán recordados. Por lo tanto, todas estas cosas maravillosas que pueden hacer las historias, y todo y así hay un problema. Escuchas tanto acerca de contar tu historia, y esta es mi historia, y aquí está mi historia. Hemos perdido el significado de lo que realmente es la historia. Así que lo que me gustaría hacer ahora es hablaros a vosotros primero sobre algunas de las cosas que no es una historia. Hablaremos sobre lo que es una historia y luego os mostraré un caso práctico para que veáis la diferencia entre lo que es una historia y lo que no lo es. Así que vamos a empezar aquí. Una historia no es y no se compone de ítems o de ingredientes o de beneficios. Una historia no es una ciencia impresionante. Pero ¿cuál es la historia de cuando esos ingredientes han marcado una diferencia en tu vida y qué te han permitido hacer? ¿Cuántos de vosotros habéis sentido el proceso co-creativo comenzando por leer el detrás de una etiqueta? No, no es la etiqueta, es la historia de lo que puede suceder. Con la ciencia sucede exactamente lo mismo. Sí, es fantástico tener la ciencia detrás, pero todo y así es qué significará esa ciencia en sus vidas. No es un largo proceso, lección de historia sobre toda tu vida. Sé que algunos de vosotros dicen, oh, hago eso, justo eso. Es como que estáis explicando, voy a explicar mi historia, y entonces hablar de cada cosa terrible que te ha pasado a ti a lo largo de tu vida, ¿verdad? No, esto es... No es la lección de la historia, es solo un pedazo de ese momento con la jerga de alto nivel, los valores, los principios. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros estáis apasionados por lo que hacéis? Dejadme escucharlo. Pero no hay nada menos apasionante que decir, me apasiona mi negocio, ¿verdad? Solo digo que la palabra pasión no se muestra, no pinta el cuadro, una co-creación de lo que significa esa pasión. Por ejemplo, estaba trabajando con una mujer
en vuestra industria y su por qué, la razón por la que se dedicó a este negocio fue para poder tener más tiempo, más libertad de tiempo, para tener más tiempo con sus hijos. ¿Cuántos de vosotros tiene eso como parte de su por qué? Ok, fantástico. Entonces, decirme, le dije a ella, cuéntame al respecto de esto, qué significa, qué se siente, cómo es. Y ella dijo, se siente como tener más tiempo, más libertad de tiempo. Libertad, lo cual es genial, pero ¿qué es? Entonces hablamos un poquito más al respecto de esto y creamos una historia increíble. Ella estaba trabajando a tiempo total y era muy buena en su trabajo, en el trabajo que hacía. Y cada año en la escuela de su hija tenía un día llamado el Día del Autor, donde los niños se disfrazaban, ya sea como su personaje favorito o un libro o como su autor favorito o como era como que wow, se disfrazaban y había un gran desfile y cuando llegaba el día ella los disfrazaba, ponía todo su trabajo en haberles hecho todo el disfraz, las llevaba al colegio y entonces se iba a su trabajo y esa tarde, esa noche, empezaba a recibir fotos en su teléfono de sus hijos en el desfile del Día del Autor del colegio y habían sido tomadas por otras mamás porque ella no podía estar allí, porque no tenía la libertad de tiempo para salir del trabajo. Y ella decidió un año que esa iba a ser el último año en el que iba a duplicar su apuesta en este negocio que estáis haciendo. Hizo esto y puso todo su esfuerzo. Y al año siguiente, cuando llegó el Día del Autor, disfrazó a sus hijos, los dejó al colegio y sí, a mediodía su teléfono estaba lleno de fotos del desfile del Día del Autor y ella misma había tomado esas fotos porque este negocio le había permitido dejar su trabajo habitual y tener todo el tiempo de libertad para ser la madre que quería ser para sus hijos. ¿Verdad? Entonces eso nos hace poner la piel de gallina, nos acerca mucho más, porque no se siente diferente. Eso no hace que el tiempo de libertad tenga mucho más significado. Esas historias que necesitáis contar. Por lo tanto, vamos a hablar brevemente sobre lo que realmente es contar una historia. Hay un comienzo, un desarrollo y un final a una historia. Habéis escuchado mucho sobre el tema de explicar historias, pero una historia sucede en un momento particular, en un momento en el que te das la realización, donde de verdad sabes que esto se acerca y que esto cambió mi vida y que puedes verlo allí mismo ante sus propios ojos. Una historia tiene emoción y no información, y luego finalmente hay personajes que interesan y algo en juego. Ahora, sé que te muestro dos mentiras, una al lado de la otra, sobre la que es una historia y lo que es. Entonces, lo que quiero hacer ahora es enseñaros un vídeo muy corto. Ahora, puedes mirar aquí en la pantalla. Este es un vídeo sobre una marca llamada Soul Career y es una empresa que no tiene nada que ver con lo que hacéis vosotros, pero sin embargo es una mujer, una emprendedora que vende sus productos como parte de esta marca y quería contar su historia a través de este vídeo que va a estar en las redes sociales y espero que podáis daros cuenta, entre comillas, de que ella no explica una historia en este vídeo. Vamos a hacer esta alerta. Os estoy haciendo un spoiler, pero lo que quiero que hagáis es que escuchéis y miréis este vídeo y después os haré una pregunta. Vamos a poner el vídeo. Siendo que nací para ser, estoy creando, diseñando y viviendo mis sueños. Y este es el efecto dominó
que finalmente me ha llevado a mi lugar haciendo lo que amo tanto y estoy tan apasionada y la persona que quiero ser. Mucha gente me ve como la chica que perdió a sus padres en la universidad. Yo era una chica que se suponía que debía continuar con el legado de P y Joy. Pero en el fondo, yo quería ser yo. Yo quería ser Jennifer Page. Quiero que la gente me mire y piense que ella escuchó su propia intuición, escuchó su corazón y siguió todos sus sueños. Así que hay una marca de moda y de bolsos, de diseño, pero es mucho más que eso. Se trata de alentar a los jóvenes a ser quienes son, alcanzar sus sueños y a no dejarse llevar por el ruido salvaje de ahí fuera, sino de saber que si hay algo que quieren, sal allí fuera y pon todo tu corazón y toda tu pasión. Si vuelves a hacer lo que tienes que hacer, llegarás. Está bien, está bien, está bien. Bueno, bonita, ¿verdad? Está bien. Dejadme preguntaros. Te dije que iba a preguntaros una cosa al acabar el vídeo. ¿Cuántos de aquí vosotros pensasteis al ver el vídeo que ese vídeo estaba bien, era bueno y era bonito? Pero este es el vídeo anterior. Ya sabéis que este es el malo. Entonces, ¿cuántos de vosotros habéis pensado que este vídeo estaba bien? Porque está bien, está bien. Pero puedes hacer cosas bastante buenas y todo y así no contar una historia. Ella estaba hablando de seguir sus sueños, perseguir su pasión. Estas son cosas de las que todos hablan, ¿verdad? Perseguir tu pasión, seguir sus sueños. Y sin embargo, ella no explicó una historia. La pregunta es, ¿qué tan diferente te sentirías acerca del producto con respecto a la persona? Porque no os equivoquéis, la gente no os compra el producto, os compra a vosotros si ella hubiese explicado una historia. Y ese es el error más grande que sucede cuando se trata de contar tu historia en tus negocios. Aquí está. Hacemos alusión a la historia, pero en realidad no la explicamos. Mencionamos que hay una historia allí, pero no la contamos. Hablamos de ella para no perder ninguno de los beneficios que pasó toda la primera mitad de esta presentación. Déjame preguntarte, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado cuál es realmente su historia? ¿Habéis escuchado que perdió a sus padres en la universidad? E incluso cuando lo ha dicho, fue así como que tu cerebro dijo, ¡oh! Estamos a punto de escuchar esa historia porque vuestro cerebro quiere escuchar esa historia porque somos humanos y los humanos estamos programados para ello. Pero ella siguió hablando y no nos contó la historia. Y está claro que tuvimos un vídeo bastante bueno. ¿Qué tan diferente se sentiría o sentiríais acerca de la marca, del producto y de la persona si hubiese contado esa historia? Bueno, no te lo tienes que preguntar porque tenemos un vídeo posterior. Así que me junté con Jen y resultó que ese momento con sus padres realmente fue un catalizador para ella hacia dónde iba su vida, en vez de ir a la vida que de verdad quería que fuera ella. Reelaboramos el guión para que ella contara la historia y quiero que veas este vídeo y veas si puedes notar la diferencia. Así que pon el vídeo. Mi historia comienza como la de cualquier otra persona. Mis padres querían lo mejor, lo que era mejor para mí y no tener que experimentar la lucha que ellos tuvieron que experimentar. Así que ellos estuvieron ahí dándome todos los estudios y luego planeé estudiar Derecho en la universidad. Y cuando tenía 21 años en mi vida, todo cambió. Me desperté y me encontré colgando boca abajo en el vehículo que había dado varias vueltas de campana y había golpeado
una valla publicitaria antes de pararse. Ese día mis dos padres fueron arrebatados de mí. Mi mamá murió instantáneamente y mi papá murió unas horas después en el hospital. Sabía que decir adiós a dos personas que amaba tanto sería muy difícil, pero lo que no esperaba era cómo conseguir esa ayuda. Después de que todos se preguntaban cómo llamaría a la luz después de esa tragedia, había mucha presión, mucha incertidumbre. Y nunca olvidaré las últimas palabras que mi mamá me dijo. Ella estaba sentada en el sitio del copiloto del coche y unos segundos antes de que ocurriera se dio la vuelta y me dijo: ¿a dónde quieres ir? El siguiente momento fue un caos y ella ni siquiera llegó a terminar esa frase. Pero su voz, esa pregunta, ¿a dónde quieres ir?, está congelada siempre en mi cerebro. Decidí que la mejor manera de honrar a mis padres era encontrar la respuesta que funcionara para mí en mi propia vida. Portadora del alma. Y es una gran manifestación. Cada diseño que yo hago está creado para servir como un recordatorio diario, para encender a las personas a hacer lo que están destinados a hacer. No sé dónde ir cuando alguien te hace esa pregunta: ¿a dónde quieres ir? O si tendrás que preguntártelo a ti mismo. Pero cuando ese día llegue, espero que ese alma aquí pueda ser un recordatorio para que desconectes de ese ruido exterior y que escojas el camino de tu destino. Por lo tanto, déjame preguntarte, ¿podrías ver la diferencia? Seguro, no es impactante pensar que ella no había explicado esa historia desde el principio, que el nombre portador del alma significa algo totalmente diferente para ti. La verdad, la gente quería poder escuchar esa historia. Ahora, antes de continuar, hay dos personas con las que necesito hablar en esta sala en estos momentos, ¿vale? La primera persona es la persona que está mirando ese vídeo y está pensando para ellos mismos: yo tengo una historia como esa. Tengo una historia así de grande, tan dura, tan trágica. Y tal vez estás pensando: y es por eso que cuento esa historia, porque sí, tu gran historia que rompe el corazón puede ser la historia que alguien más necesita escuchar para que ellos puedan seguir adelante en su propia historia. O tal vez estás pensando: tengo una historia tan grande y no estoy muy segura o si estoy preparado para poderla explicar. Y te digo a ti: está bien. Simplemente date tiempo, date espacio y cuando estés preparado, explica esa historia. Dicho esto, hay una segunda persona a la que necesito hablar en esta sala. Es la persona que ha mirado este vídeo y piensa para sí mismo: yo no tengo una historia tan grande. ¿Quién soy yo para explicar mi historia? ¿Quién querría escuchar esa historia? Y a ti también te digo que no es la magnitud de una historia lo que importa, sino es la decisión de compartir incluso las pequeñas
historias de nuestras vidas para dar en pedazos de nosotros mismos nuestras lecciones, nuestras perspectivas que permitirán a las personas que conecten conmigo. Por lo tanto, incluso si piensas que la recopilación de pequeñas historias, asegúrate de que las explicas. Y con eso en mente, ahora quiero compartir con vosotros estrategias infalibles para ayudarte a ti a que puedas explicar mejor tu historia. Ahora, ¿cuántas personas del tipo hay en esta sala el día de hoy? ¿Solo unos cuantos? Perfecto, yo también. Estas próximas diapositivas pasarán súper rápido, os las mostraremos, hacer pantallazos y vas a enviar un mensaje de texto a este número 33777. Recibirás la palabra storytelling, todo en una sola palabra, y te pediré tu nombre, tu correo electrónico y después te enviaré las siguientes diapositivas y también semanalmente vídeos de narración para mantener tus habilidades. Pero hazlo hoy, no quieres hacerlo la semana que viene ni nada, no quieres esto, así que hazlo ahora mismo, toma el pantallazo y hazlo. Vale, entonces, vamos a hablar de las estrategias de narración. Consta de 3 partes completamente separadas. Primero tienes que identificarlas y luego las tienes que juntar de una manera. Y finalmente, tienes que explicarlas y contarlas. Nunca es un tema de tenerlas, es un tema de verdad de contarlas, de desbloquearlas. Así que lo que quiero darte es una lista de indicaciones. Estas son preguntas que puedes hacer para ayudar a desbloquear algunas de tus historias poderosas. Primero, haz una lista de cuántos de vosotros recordáis la primera vez que os presentaron Newskin. Levantar la mano. Por supuesto que sí, esa es una gran historia para contar. ¿Cuántos de vosotros recordáis la primera vez que probasteis un producto? Sí. ¿Cuántos de vosotros recordáis la primera vez que alguien os devolvió y os dijo, ¡buah, gracias, muchísimas gracias, has cambiado mi vida! Esa es la primera historia que puedes contar. Haz una lista de características y beneficios, sí, pero ve un paso más allá. ¿Cuánto los has visto en acción? ¿Qué ha significado en la vida de alguien? ¿Qué le han permitido utilizar? Haz una lista de todo esto. Es verdad que es difícil hacer un seguimiento de todos tus clientes porque tenemos tantos, pero si haces una lista de sus nombres, las historias volverán a ti constantemente y los impactos que tú has tenido para ellos. Haz una lista de las preguntas más comunes o las objeciones. ¿Recibes las mismas preguntas una y otra vez? Sí. ¿Recibes las mismas objeciones una y otra vez? Sí. Esas son oportunidades para que tú puedas contar una historia. ¿Cuántos de vosotros no tienen suficiente tiempo para este negocio, verdad? Por tanto, ¿cuántos de vosotros tenéis una historia o la de algún miembro de vuestro equipo que realmente este negocio les dio más tiempo, verdad? Cuenta esa historia, lecciones aprendidas de la manera difícil. ¿Cuántos de vosotros habéis aprendido una lección de manera difícil en este negocio? Levantar la mano. Sé que estas son grandes historias para contar. Así podéis enseñarles a vuestro equipo. Y finalmente, cuenta la historia del momento en que descubriste tu porqué. Tu porqué o tu momento all in. Cuando supiste que esto es lo que debes hacer. Es el momento perfecto, un gran momento para explicar esa historia. Ahora sí, tienes que crear esa historia. Saber que tu historia tiene un principio, un medio y un final no te va a ayudar demasiado. Desde ahora en adelante, piensa en tu historia como normal, explosión y nueva normalidad. Lo que fue, lo que sucedió y lo que es posible ahora como el resultado. Muchas veces empezamos en el medio, encontré este producto y ahora esto es posible. Empieza esta oportunidad y ahora está sucediendo estas cosas. Pero ¿dónde está tu nueva persona sentada en su historia? Está sentada en su propia normalidad. Necesitas que cuentes esa parte de la historia. Así que tal vez conociste a esta mujer, mírala. Ella realmente está pasando por un momento difícil. Nunca se siente reconocida, no llega dinero al final de mes y luego te encontró a ti y ahora mírala, se siente muy bien, se siente fantástico, la reconocen todo el tiempo y consigue ese dinero adicional al final para ella, al final del mes. Todo el equipo de personas se siente tan bien que decidió gastarse $14 en la experiencia. Aquí está la cuestión, si comienzan aquí, no lo van a creer.
Tú sabes el principio de la historia, así que empieza con lo normal y luego finalmente tenemos que contar la historia. Muchas de las personas que han subido al escenario antes que yo, incluso aquí esta mañana, y han hablado sobre compartir sus historias, pero ten en cuenta, persona a persona, así es como construimos relaciones rápidamente, con profundidad, en cualquier tipo de evento, mientras tú seas el anfitrión, en tu casa, en tu hogar, en tu comunidad, incluso virtualmente. Aunque estés detrás de una pantalla, cuenta tu historia para redimensionarte a ti mismo en las redes sociales. Para aquellos de vosotros que estáis nerviosos por las redes sociales, ahora ya sabéis, todo lo que tenéis que hacer es contar tu historia y la gente se involucrará. Y finalmente, algunas de las historias más importantes que existen en este negocio son las historias que la gente te cuenta a ti. Entonces, ¿cómo consigues historias? No puedes decirles... Entonces, ¿cuál es tu historia? Es incómodo, no sabrán qué decir, pero si tú cuentas un poco de tu historia al principio, las historias simplemente te responderán de su propia historia. Y lo último que quiero dejaros es el tema de mi segundo libro, Escoge tu historia, cambia tu vida. Las historias más importantes que existen para todos vosotros, especialmente los emprendedores, son las historias que os contáis a vosotros mismos. Todo el día, todos los días os estáis explicando historias de quiénes somos, de lo que somos capaces de hacer, de lo que podemos o no podemos hacer, de lo que hacemos y no nos merecemos. Y el problema es que la mayoría de estas historias son negativas. Te dejan y te impiden de ir a salir de tu zona de confort, o te impiden o te hacen sentirte miserable, y tú tienes la habilidad y la capacidad de seleccionar las historias que te dices a ti mismo. Por ejemplo, yo tengo una de estas historias. Estaba cuando empecé en todo este de mi negocio, de lo que yo hago ahora. Mi hijo tiene 13 años y sigue siendo mi pequeño hijo tan dulce, y tengo una hija pequeña que tiene casi 12 años y también ella es muy preciosa. Tiene este gran cabello largo y la llamo la fuerza de la naturaleza. Mi madre la llama karma porque todo está volviendo a la realidad. Así que, bueno, y cuando yo estaba en un momento de mi negocio que estaba empezando y estaba pasando por todos los altibajos y me preguntaba a mí mismo, ¿esto vale la pena? ¿Es esto lo que de verdad yo debo de hacer? Quizás debería de rendirme, renunciar. Tal vez estoy fallando a mis hijos, y tenía todas las historias negativas en mi cabeza, el fracaso, el rechazo. Y luego me pregunté si había algo bueno, si podía haber una historia buena que me podía explicar a mí misma. Y por supuesto, hay muchas. Y entonces estaba con mi hija, que en aquel momento tenía 3 años, estaba en su habitación. Era todo muy rosa en aquella época. Y estábamos jugando con unos bloques constructores. Y ella me miró y me dijo, mamá, estamos construyendo un castillo. Lo cual fue útil porque tenía la idea de lo que estábamos construyendo y estaba claro que se suponía que debía de saberlo. Así que aprecié mucho que ella me informara de que estábamos construyendo un castillo. Y me dijo, mamá, estamos viviendo en este castillo porque somos 2 princesas. Ser vista como una princesa en los ojos de tu hija, ¡buah!, fue fantástico. Fue buenísimo. Así que entonces luego ella me volvió a mirar y sus ojos hicieron esto, y sabes que hay algo a punto de salir de su boca, y ella dijo, es un gran castillo, mamá, porque somos 2 princesas que vamos a trabajar. Y la percepción que ella tenía de mí y de ella trabajando como princesas, persiguiendo nuestra pasión. Y en ese momento yo lo vi y supe, fue una historia que nunca olvidaría, que tal vez no les estaba fallando a mis hijos, tal vez no debería renunciar, porque quizás lo que estaba haciendo al construir mi sueño y persiguiendo mi pasión
les estaba enseñando a ellos a construir castillos más grandes por sí mismos. Y esa es una historia que me cuento a mí misma cada vez que esas malas historias empiezan a intentar deprimirme. Y te animo a ti a que escojas muy cuidadosamente las historias que te cuentas a ti mismo. Amigos, hemos pasado por muchas cosas aquí juntos. Ahora ya lo sabes. ¿Dónde estáis todos por aquí? Bueno, somos todos princesas trabajadores y ya sabéis que el storytelling funciona y hay estrategias específicas para explicar vuestra historia, porque es mi esperanza para vosotros que esto solo sea el principio para ti y que no importa el qué, los pasillos anchos que recorras, no importa quién está a tu lado, no importa qué castillos estés construyendo, tu voz se escucha y está siendo escuchada y tú vas all in porque tú escogiste explicar una historia. Gracias de verdad, ha sido un honor estar aquí esta mañana. Espero escuchar vuestras historias. Gracias, gracias, gracias.